¿Qué tal, amigos de Videogente Game, este nuevo programa de Gente San Luis? Así que pues bueno, espero que hayan disfrutado el primer capítulo. El día de hoy tenemos este segundo capítulo como todos los lunes, 8 de la noche. Y pues bueno, vamos a ver una segunda parte de lo que tuvimos la semana anterior, lo que fue precisamente pues los juegos retros. Es que vamos a ver la segunda parte el día de hoy y posteriormente estar hablando de lo que es consolas pues portátiles. Así es que pues vamos así que al otro lado del estudio con nuestro amigo Alberto, que es el encargado de dirigir y llevar a cabo estas entrevistas y esta cobertura en Videogente Game, y con nuestro invitado de este capítulo número 2, que también el capítulo anterior estuvo con nosotros, Alfredo Lomelí. Así es que vamos a ver qué te les parece este programa. Y recuerden que las repeticiones ya están también en gentesanluis.com y en nuestro Facebook para que nos agreguen. Es que vamos a ver esta cápsula. Continuamos con la cápsula sobre videojuegos de consolas Nintendo caseras. Anteriormente hablábamos del Nintendo, Super Nintendo y el Nintendo 64. Vamos a continuar hablando sobre las dos últimas consolas actuales de Nintendo, el GameCube y el Wii, cuya cambio fue el hecho de que ahora sí utilizaron almacenamiento en disco. ¿Qué nos puedes decir del GameCube? Bueno, rapidísimo. Cuando el 64... Hubo un tiempo en el que iba a sacar un periférico que de hecho lo iba a desarrollar Sony, que se iba a llamar PlayStation. Al final de cuentas se cayó el proyecto y Sony desarrolló su propia consola. Y el mercado empezó a irse mucho por la cuestión de los juegos en disco. Sega también ya lo empezaba a hacer con el Dreamcast, y bueno, primero con Saturn y luego con el Dreamcast. Y Nintendo estaba quedando atrás. Nintendo decide con el 2002 sacar el GameCube, que ya eran discos, eran DVDs, nada más que la diferencia es que eran discos pequeños, y tenían menor capacidad de almacenaje. Ese era el único problema. Aquí vemos uno de los ejemplos. Es una de las cosas que a Nintendo siempre se les critica, que son discos propietarios. No utilizan el clásico CD, DVD ni el Blu-ray hasta la fecha. Entonces este es uno de los discos del GameCube. Tienen poca capacidad. Aquí en América conocemos, estos son los clásicos discos, los juegos, que creo que ya todas las generaciones conocen estos, ya niños, adultos conocen todos estos juegos, que son los clásicos del GameCube. No tuvo mucha popularidad como se esperaba, de hecho se dice que es de las consolas que afectaron más a Nintendo. Bueno, después del Virtual Boy, que fue completamente un fracaso y que nadie sabe ni siquiera si era una consola de portátil o de escritorio, pero bueno. Pero era de portátil en teoría. Pues en teoría era portátil, la primera en 3D, pero bueno, eso lo haremos después. El punto es de que sí, realmente no fue tan aceptado. Algo interesante es que la guerra de esa consola empezó con el Dreamcast, y después el Dreamcast salió del mercado cuando entra PlayStation 2, y después también Xbox, Microsoft empieza a sacar también su consola. Entonces ya eran demasiadas las consolas que estaban ahí en el mercado. Entonces Nintendo, a final de cuentas, tiene fans muy, muy acérrimos, y siguió, tuvo una buena aceptación, pero no como lo esperaba. Fue una consola que, como dices, pasó sin pena ni gloria, hasta que después deciden sacar el Wii, que bueno, el Wii ya fue una consola que revolucionó la forma de jugar. Gráficamente era, si mal no recuerdo, el mismo procesador del GameCube, era prácticamente lo mismo. Dicen que era un GameCube blanco. Exactamente, pero la forma de jugar revolucionó la industria de los videojuegos, porque lo vemos que actualmente el PlayStation 3 copió el control del Wii con el Move, Microsoft sacó el Kinect, cosas por el estilo. Se dieron cuenta que el mercado estaba pidiendo otro tipo de forma, ¿no?, de jugar, juego. A pesar de que el clásico control sigue siendo. El Wii empezó en el 2004 más o menos, 2005, 2004, y hasta 2005. El día de hoy sigue vivo. Nintendo dijo que lo va a seguir manteniendo vivo todavía un tiempo, a pesar de que saque la nueva consola que se llama Wii U, que sale en noviembre de este año 2012, que ya es una consola de alta definición. Es una consola que es compatible con todas las demás periféricos y juegos del Wii normal, pero bueno, trae un nuevo control tipo tableta. Realmente se ve muy interesante. Creo que va a ser algo que va a revolucionar otra vez el mundo de los videojuegos. Y bueno, pues juegos importantes del Wii, pues tenemos el nuevo Super Mario Bros. Todos los juegos de Mario Bros en general. A final de cuentas, Mario tiene algo muy sencillo, es que cualquier juego de Mario va a vender. Entonces, a pesar de Zelda. Zelda, exactamente. Creo que es algo de lo importante que tiene Nintendo, que tiene franquicias que venden solas.
Cosa que, por ejemplo, si uno analiza bien ahorita, por ejemplo, el mercado de Xbox, pues no tiene más que Halo y Gears of War. Pero realmente no es así como que wow, ¿no? O sea, Sony tiene muy buenas franquicias, pero ninguna así que digas, bueno, God of War, Uncharted son muy buenos, pero los Marios y los Zeldas, todo el mundo los conoce y todo el mundo los ve. Y se van a seguir vendiendo, ¿no? Son los juegos como nosotros los conocemos aquí en América, del Wii. Generalmente todos son igual, todos vienen en caja blanca, excepción de uno que otro, de Lego y del de Mario que es rojo. Y en particular lo que tiene es que comenzaron a sacar ahora sí el disco de tamaño grande, que pareciera un DVD pero sigue siendo un disco propietario de Nintendo, que tiene menor capacidad, etcétera, etcétera, que son las cosas que siempre se le van criticando a Nintendo. Entonces esta es la consola actual que todo mundo conoce, ahora sí que todos los niños y de todas las edades conocen y tienen en su casa. Y digo que todos tienen en su casa porque originalmente todos dicen que es una consola muy familiar, que es para las señoras, para los abuelitos, para las abuelitas. Entonces, bueno, todos deberían de tener alguno en su casa, además de que es de las consolas más baratas. Bueno, terminamos este segmento sobre las dos últimas consolas de Nintendo. Falta sobre videojuegos portátiles. Creo que también es importante que tengamos una cápsula de eso, porque Nintendo también es parteaguas en las portátiles. Y hay mucho de qué hablar. Han sido muchas consolas, muchos años, y también han revolucionado la forma en cómo jugamos incluso hoy con nuestros teléfonos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente cápsula. Ya estamos de regreso, amigos de Gente San Luis y Videogente Game. Por ahí estuvimos viendo esta primera parte del programa, donde estábamos hablando precisamente la segunda parte fue la continuación del primer programa, donde se habló acerca de los juegos retros. Así que pues bueno, vamos a ver esta siguiente parte de este segundo capítulo de Videogente Game, donde se va a hablar ahora pues bueno de las consolas portátiles. Así que pues bueno, vamos con nuestro amigo Alfredo y Alberto a ver de qué trata esta segunda parte del programa del día de hoy. Es que vamos y regresamos. Continuamos con nuestras cápsulas de consolas Nintendo. En esta ocasión vamos a hablar sobre las consolas portátiles de Nintendo, comenzando con el típico y tradicional ladrillo, como es conocido. Bueno, como dijimos, antes de eso vino el Game & Watch, que parecía un Nintendo DS. Fue muy básico, pero ya la primera consola que ya tuvo un exitazo fue el como dices, el Game Boy ladrillo, el que todo el mundo tuvimos, ¿no? Y esa consola estuvo con vida durante 8 años tal vez. Hubo varias variaciones. Fue el Pocket, que era la misma consola hecha un poquito más delgada. Después salió el Game Boy Color, que era prácticamente la misma consola, nada más que los juegos ahora sí ya eran a color. Cosa interesante porque cuando sale el primer Game Boy, todos los juegos, si se acuerdan, eran monocromáticos, eran verde y negro. Y la competencia, que era el Sega... el Game Gear ya era color. El problema es que consumía demasiadas baterías. Entonces ese fue un elemento que hizo que no funcionara. Entonces Nintendo desde entonces empezó a levantar con los portátiles, y hasta el día de hoy, cosa que el Vita, por ejemplo, el PlayStation Vita nomás no vende, y el Nintendo 3DS está vendiendo a lo idiota, ¿no? Entonces, una de las franquicias más populares que dieron toda la importancia que tiene el Game Boy es el clásico Pokémon, o Pokémon, como les gusten pronunciarlo. Estos son los cartuchos originales de nuestro Game Boy, que se ponían en la parte de atrás del Game Boy. Y después, como decía Alfredo, después de estos salió la parte del Game Boy Color, que era simplemente un Game Boy avanzado que incorporaba color. Pero prácticamente eran los mismos tipos de juegos, casi no tenían gran diferencia, a excepción de esa paleta de colores que tenían. Después de eso viene el mayor fracaso de Nintendo, que fue el Virtual Boy, que era la primera consola en tercera dimensión. Realmente fue un fracaso. Hubo nada más, creo que 13 juegos o 18 juegos, una cosa así. 13 juegos. La gente ni siquiera sabía si enviaron una consola portátil, porque era muy grande para llevártela en el pantalón, en la bolsa, pero era muy
no era lo conectabas a la tele, entonces era muy raro. Después de eso viene otra de las grandes consolas de Nintendo, que fue el Game Boy Advance, que era un procesador mucho... Mostramos rápidamente un juego de Virtual Boy, que posiblemente muchas personas no conozcan porque pasó totalmente desapercibido. Aparte vean el tamaño del cartucho, ni siquiera es de los que te caben en la bolsa. De hecho, si te acuerdas, lo regalaban al último tiempo con el Super Nintendo, te regalaban el Virtual Boy. Muy poca popularidad tuvo. Seguimos con lo que comentaba Alfredo, una de las consolas más importantes, el Game Boy Advance, que tuvo dos versiones, la versión como horizontal y la vertical, que la abrías como... la cerrabas con tapita. Básicamente era la misma consola, un procesador mucho más poderoso que el original. Ese tuvo también, híjole, no sé, unos 6, 8 años de vida. Sí. Tranquilamente. Salieron, no sé, N cantidad, como 800 juegos, una cosa impresionante. Y vino a salir del mercado realmente. Incluso salió el Game Boy Micro, que era el mismo, pero en chiquitito. Hasta la salida del Nintendo DS, que fue la primera consola de Nintendo que ya usaba 2 pantallas y pantalla táctil. Y bueno, ya revolucionó todo, ¿no? Bueno, de Nintendo desde el Advance se empeñó por hacer, yo creo que juegos cada vez más chicos. Este es un cartucho del Game Boy Advance como en América y Japón y en Europa. Todos ya eran de este tamaño estándar. Y de ahí, como dice Alfredo, se pasaron a una de las consolas multimillonarias que más ha vendido en toda la historia de los videojuegos, que es el Nintendo DS, con la característica que tenía 2 pantallas y una de ellas era touchscreen. De igual manera no tenía la tecnología como el PSP, que era su pantallota con gráficos impresionantes, pero tenía juegos de muy buena calidad que hasta el momento siguen saliendo, aunque ya tienen una nueva consola. Y como les decía, se empeñan cada vez en hacer los juegos más chicos. Ahora sí salieron en tipo formato tarjeta de memoria. Entonces es una de las consolas más importantes y de las que más han vendido en la historia de los videojuegos. Para finalmente dar paso a su nueva consola portátil, que empezó muy lento, con muchos problemas, pero ahorita es de las más vendidas, el Nintendo 3DS. 3DS. Básicamente es un Nintendo DS con un procesador muchísimo más poderoso. Sigue siendo inferior a las consolas de la competencia, en este caso los PlayStation. Pero lo que nos ha demostrado Nintendo a través de la historia en los portátiles es que eso nunca ha importado. Porque el Nintendo era menos poderoso que el Game Gear. Perdón, el Game Boy era menos poderoso que el Game Gear. El DS era menos poderoso que el primer PSP. Y ahorita el 3DS es menos poderoso que el PlayStation Vita y está vendiendo 20 veces más. Es un exitazo en Japón, es un exitazo en Europa y es un exitazo en América. A pesar de que ya se está enfrentando con una competencia nueva que no consideraban que eran los smartphones y las tablets. Tiene la ventaja el 3DS que te desarrolla gráficas en tercera dimensión sin necesidad de lentes. Es algo muy revolucionario. Es algo que PlayStation nunca quiso adaptar y ahora están pagando las consecuencias. Algo interesante es que, como dijiste, los juegos siempre han sido como para todo público, aunque enfocados más a los niños, pero hemos visto juegos también muy de adultos y muy premiados en las consolas portátiles de Nintendo a través de la historia. Y eso hace que realmente es una consola para todas las edades. Incluso algo interesante que nos faltó mencionar del Wii y creo que también se aplica aquí es que Nintendo ha abierto su mercado cada vez más y más. Mientras que Xbox y Play, en su caso en aquel tiempo Sega, era para el sector de los gamers nada más. Nintendo se ha abarcado al de los gamers y a gente nueva, ¿no? Entonces ahora ya a veces mi mamá juega Wii o tu hermanita también juega Nintendo DS. Y claro, siguen siendo los... O sea, y también digo todos los que todavía amamos todos estos juegos, ¿no? Sí, entonces finalmente lo que trataron de vender con el Nintendo 3DS fue esa opción de que podías ver los juegos en tercera dimensión sin necesidad de lentes. Tiene sus pros y sus contras. En lo personal yo no aguanto ese efecto. Muchas personas lo juegan sin ningún problema, pero tiene la opción de activarlo o desactivarlo o ponerlo a un nivel intermedio. Entonces es ahorita pues las consolas más predominantes, ¿no? En general, sobre todo viendo que las ventas de todas las demás consolas, Wii, PlayStation, han estado cayendo, y más con el anuncio del Wii U.
Pero increíble que todavía el DS tenga una cantidad de juegos importantes que están saliendo y todavía tiene un gran mercado. Algo que me gustaría recalcar de las portátiles de Nintendo es que, a diferencia de las consolas caseras, que en general nada más sacan una versión, o es muy raro que sacan así 2, 3 versioncitas de colores y eso, con las portátiles no. Hay un montón de variaciones de colores, de tamaños, de modelos, que la edición especial de este, la edición especial del otro, y todas son exitosas y todas se venden. Porque así lo pide. Incluso Nintendo tiene Nintendo DS y cosas por el estilo color rosa, evidentemente enfocado a cierto mercado, y son de los más cotizados, ¿no? Sí, otro punto a recalcar es lo mismo que pasa con las consolas. Estas consolas portátiles de Nintendo son más baratas que todos sus competidores. El problema se ve ahorita en eso en las ventas contra Sony y Nintendo. Bueno, terminamos esta cápsula, cubrimos ya literalmente toda la parte de consolas de Nintendo. Posteriormente veremos otros temas. Amigos de Gente San Luis y Videogente Game, espero que hayan disfrutado de este segundo capítulo, segundo programa. Síganos en Facebook, ahí agréguenos facebook.com/Videogente Game, así todo pegadito. Ahí agréguense, vamos muy bien con pues cada uno que se va ahí agregando, haciéndose fan de esta cuenta de Facebook. Ahí se van a ir compartiendo algunos tips, gracias a los expertos, algunas páginas y demás material que vaya resultando de interés para ustedes. Así que síganos ahí en Videogente Game por Facebook y también en gentesanluis.com. Ahí entren, ahí en el menú están las repeticiones de los programitas para que encuentren el capítulo 1 y número 2, que es el de esta ocasión. Nos vemos hasta la siguiente semana, como todos los lunes, en punto de las 8 de la noche, para ver qué novedades tenemos en el fabuloso mundo de los videojuegos. Así es que esto es Videogente Game. Nos vemos hasta la próxima.